analizarán e informarán todo el ámbito deportivo. ¡Bienvenidos! El Diario de Maule, Talcavisión y sus medios asociados presentan Desde el Tablón, el programa deportivo local, regional y nacional, con los mejores panelistas que analizarán e informarán todo el ámbito deportivo. ¡Bienvenidos! El Diario de Maule, Talcavisión y sus medios asociados presentan... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Estamos iniciando una nueva edición del programa Desde el Tablón, siempre con el gentil cooperación, ¿no es cierto? O sea, a través de las plataformas asociadas, ¿no? El Diario de Maule, Talcavisión, Más Deporte, Cevita TV y, por supuesto, el canal TV Cable, canal 62 de Pencahue y, por supuesto, en el 107.1 de Radio Lila. Saludamos ya a nuestros panelistas habituales. ¿Qué tal, Héctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Hola, Luis Tapia. Hola, ¿qué tal? Eduardo Acevedo también, un gusto saludarlos Buenas tardes. a todos. Y bueno, como ustedes ya lo deben suponer, vamos a analizar lo que ha pasado con el acontecer del conjunto rojinegro que acaba de quedar eliminado de la Copa Chile, pues señores, a manos de Ñublense de Chillán, equipo de primera división, era más o menos predecible. Se empató de local 1-1 acá en Talca, haciendo a mi parecer un muy buen partido, un correcto partido. Y posteriormente en el Estadio Nelson Oyarzún Arena de Chillán el domingo pasado sufrió una derrota bastante contundente por 4-0, lo que sentenció definitivamente la eliminación del conjunto talquino. Y eso es lo que vamos a comenzar a analizar ahora a continuación. También mandar un saludo al amigo del baúl rojinegro. Por supuesto, el baúl rojinegro que también nos acompaña en nuestra transmisión, exactamente, que tiene bastantes seguidores por lo demás. Don Luis Tapia, ¿cómo vio el...? Bueno, empecemos a analizar brevemente lo que fue el partido acá primero en Talca, digamos. Bueno, partiendo por la ida. Por la ida, sí, exactamente. Claro, de hecho, bueno, partido también a mitad de semana. Quizás no tuvimos un público muy alto en esa ocasión. Harta gente ñublense llegó hasta el fiscal, si ustedes lo recuerdan. Mira, buen partido, como tú lo decías, Víctor. A mi parecer, tuvimos unos 45 minutos del primer tiempo donde fuimos superiores a Ñublense, pero en la segunda etapa encontré yo que físicamente ya un equipo de primera división nos comenzó a sobrepasar quizá en la manera, en el juego asociativo, teniendo en cuenta que igual Ñublense no vino con todos los titulares ese día. Hubieron bastantes modificaciones del equipo que habitualmente posiciona al técnico de ahí de Ñublense. Y bueno, nosotros, como dice la noción, salimos a buscar el partido y creo yo que tuvimos una muy buen ataque. Mauro González, punto alto ese día, Ábalos también, y por supuesto que Gotti, que desde cuando llegó Emiliano Astorga, seguramente Héctor ahí va a poder también debatir aquello. A mí me parece que es un jugador mucho más desequilibrante y más de lo que esperamos. De hecho, Gotti en estos partidos que llevamos de Copa Chile ya tiene 4 goles. O sea, podemos ver una diferencia sustancial en eso. Y cerrando lo que es la ida, creo yo que la defensa quizás tuvo algunas imprecisiones que finalmente costaron el empate acá en Talca, bien avanzado ya el partido. Eduardo, ¿qué te pareció? Empate acá en Talca con Ñublense. Un empate medio amargo por parte de Ranger, ya que igual tuvo hartas posibilidades de anotar ante Ñublense. En el primer tiempo se salvó Ñublense de ser goleado por Ranger. Porque ¿Tú dices que se salvó de ser goleado? Sí, porque tuvo varias posibilidades y tenía que haber ganado fácilmente unos 2-0. El Ñublense, primer tiempo. Segundo tiempo ya empezaron como a cansarse los jugadores y a echarse atrás. Lo que aprovechó Ñublense ir atacando más. Tema físico. También afectó. Exactamente. ¿Qué opina nuestro querido panelista Héctor Osorio? Si empezamos a analizar un poco el partido aquí en Talca, podemos decir que Ranger, el partido aquí fue por actitud, más que por fútbol. ¿Ya? Hay que ser bien sincero en eso. El partido aquí en Talca tuvo cierta actitud de querer hacer bien las cosas, jugar una forma, poder llevarlo a cabo. Fue un equipo que fue punzante, que trató siempre de coordinar el sistema que quería Astorga.
pero como siempre lo hemos dicho, el orden fue lo importante en ese partido, aquí en Talca, y lo que ayudó fue la actitud que tuvieron de querer hacer bien las cosas, de mostrarse por primera vez con 8 entrenadores. Entonces eso ayudó a que el equipo en sí, el partido aquí en Talca por lo menos, se viera más atractivo, más emocionante, más chispeante todo. O sea, y también le convenció el partido de ida. No. Con respecto a eso, entonces, y Ñublense a la vez, también Ñublense no vino también un poco también con a ver qué hacía Rangers. Lo que siempre hemos conversado con respecto al partido anterior, es la primera vez que el equipo rival ve cómo juega Rangers y en base a eso era su forma de juego. Ñublense hizo lo mismo. La diferencia es que Rangers tenía un poco más de ánimo, un poco más de empuje, la actitud de ese partido. Yo creo que es lo que más sobresalió con respecto al sistema que jugó. O sea, Ñublense en este caso pensó y analizó el partido en base a 180 minutos, o sea, teniendo en cuenta Exacto. que iban a definir finalmente en su casa. En Chile. El partido de ahora de ida era un primer tiempo nomás, por así decirlo. Claro. Claro, Que todo exacto. se definía en eso. Claro, no era un partido que no definía mucho el primer partido, entonces Ñublense lo jugó sabiendo que de local podía hacer la Y diferencia. con una mixtura también de Claro, jugadores. y podía hacer la diferencia de local. Pero se podría decir que en el primer partido Rangers esbozó instantes de buen juego, digamos, de buen fútbol. Por eso te digo, el primer partido Rangers no hizo un mal partido, Claro. Hizo pero un buen partido. influyó mucho la actitud más que el sistema. Acá los jugadores tuvieron una disposición de... Pero fue un sistema un poco más ofensivo, más Claro, ofensivo de pero- lo que tal vez se pudo haber pensado. se pudo haber- claro, por eso te digo, entonces... Más que nada por las características de... Lo que no se había visto en el campeonato se estaba viendo en Copa Chile. Exacto. Por eso, Claro. es que tienes que pensar que también era la primera vez que lo tomaba Astorga. Y es lo que pasa siempre cuando llega un entrenador nuevo, todos quieren figurar, para que después los consideren De titular. a los titulares. Exactamente. Entonces, O sea, siempre... teniendo en cuenta que el apretón anterior contra Cabrero... no, como no, usted no, dice, ese fue un entrenamiento. Un entrenamiento. No, ese fue un Cataloga, entrenamiento. claro. Sí, porque eso no fue un apretón por Claro, total. este sería el primer apretón verdadero, Verdadero, en la exacto. era de Emiliano Astorga. Exacto. Y Entonces, más aún en el partido de vuelta, que ya lo vamos a el hablar. partido de vuelta es otro tema también. Ujú, pero el primer partido acá en Talca, como lo dije, jugaron bien, lo que se le puso el entrenador, lo que quería el entrenador, pero más que nada por la actitud de ellos también de querer hacer las cosas bien y poder mostrarse a toda la gente en Talca y tratar de ganar por primera vez de local también, porque Claro, no se había ganado. con un posicionamiento diferente para Christopher Díaz, que Sí, pues. en este caso lo posicionó como un extremo por la banda derecha. Claro. Formación que insistió, de hecho, en el partido de vuelta, que ya lo vamos a pasar a realizar. ¿Qué le parece a usted esa...? Es que lo que yo les comentaba el otro día en el programa, Astorga estaba viendo el funcionamiento, los jugadores, en qué posición estaban, cómo podía ponerlos para el campeonato. Yo creo que más que nada eso, yo creo que va a sacar conclusiones. En el sistema, la forma de jugar, los jugadores que vaya, él lo va a ver, decir, ya, este me sirve para este campeonato, no me sirve para este campeonato, me sirve o no me sirve. Y a la vez también ve si necesita refuerzo o no necesita refuerzo y dónde. No, y sí. va a quedar demostrado de que no te va a traer un lateral derecho, pero sí te va a traer un centro ofensivo, mediocampista, y te va a traer un delantero. Lo que hace falta. Es lo que hace falta. Porque, a ver, uno dice, lateral derecho, sí, pero es que la defensa no está tan mal. La defensa puede aguantar. La defensa puede durar, puede hacer buenos partidos durante el campeonato. Es cosa que haya orden. Claro, hay imprecisión. Por eso digo, imprecisión. Y eso quedó claramente reflejado en el partido de vuelta, que ya vamos a comentar. Sí, ya para ahí vamos. ¿Cierto? Claro. Sí. Al verlo por ese lado. Bueno, antes de comentar, como dije, lo que fue el partido de vuelta propiamente tal, siempre es bueno recordar, querido Héctor, que Pablo Luna siempre está preocupado de la seguridad de Maule y siempre apoyando el deporte. Los mejores completos de Talca están donde Alex, horario de atención de lunes a sábado, de 12 a 20 horas. Y tenemos una novedad, pues, a contar de hoy nos acompaña también la Mona Pizza, de 5 Sur 2071,
13 y 14 Oriente. En la 1 Oriente también 11-10 frente a Plaza de Armas. Y su casa matriz con las mejores pizzas a leña. En la 9 y medio Sur, 8 y 9 Oriente, número 1530. Su teléfono de contacto es el 712640-944. Las mejores pizzas ahí en La Mona Pizza. A leña sobre todo. Tenemos un comentario Vamos al tablón virtual. de Jorge Zúñiga. Dice: el equipo ñublense jugó con reserva frente a Rangers acá en Talca. El partido de vuelta de Mario Salas puso a todos de titulares porque no quedó conforme en el primer partido. Sí, dijimos eso, que habían jugado con una mixtura ñublense acá Lo en habíamos Talca. comentado, o sea, Sí. lo habíamos Bueno, comentado. y dando pie a lo que dice nuestro querido Contertulio. auditor y contertulio, vamos a analizar entonces lo que fue el partido de vuelta, donde ahí Ñublense de Chillán sacó a relucir lo que es Sacó la garra. Ahí la, Eduardo garra, la tuvo- jerarquía, entre comillas, de lo que es un equipo de primera división, de la medianía de tabla con lo demás, Exacto. y bastó apurar un poquitito para imponerse por 4-0 como Talquino. Ay, de Lo qué que echó por tierra de alguna forma el buen sabor de boca que había dejado Ranger en el primer partido, pero en el segundo partido acá en Chillán el domingo se deslavó, se dibujó completamente el cuadro talquino, Eduardo. Exactamente. Usted que estuvo allá, pues usted claro. es una voz autorizada para Sí. comentar ese partido. Sí, yo fui a ver a Ranger allá a Chillán y igual se veía un equipo los primeros minutos como muy aguerrido, pero después de la expulsión de Gotti, como que el equipo se empezó a desordenar. Como que, Y la apertura de la cuenta también fue claro, bastante temprana. exactamente. Sí, pues. Un equipo muy desordenado, en la defensa también toda desordenada. Realmente fue un desastre. ¿En qué minuto abrió la cuenta el conjunto de Chillán? Como los 20 minutos, si mal no recuerdo. Fuerte la expulsión, ¿ah? Sí, antes de la fue al expulsión. minuto 15. Claro, Claro. y ella Expulsión, sabía uno- si analizamos, para mí es dudosa. Oye, me es parece igual. interpretable. Yo me parece ¿Por qué bastante clara. interpretable? Porque cuando Gotti va a levantar en este caso el pie para conectar ese balón, Sí. en ningún momento observó que venía el jugador rival. Sí, pero igual No lo sé. golpeó, así que yo creo De que lo golpeó. Pero yo lo dejo como interpretable igual, porque todos sabemos cómo es el fútbol, pues. Pero no era para expulsión Para mí directa, no no era era para- roja directa, era como A amarilla. eso voy yo. Era una amarilla, pero ¿Qué no difiere expulsión. usted, don Héctor, de- Depende de todo el criterio, como dices tú, Luis, el criterio. O sea, ahí el árbitro. Me parece que le está bien adjudica. expulsado por ello. Y con respecto al Levantó partido. más la pierna de lo que debía. Sí, debía. por eso, era una jugada expulsable. O sea, podía expulsar. O sea, tenía todos los motivos por expulsar. Pero ya entra el criterio, si fue con la intención, no fue con la intención, ya era el motivo, Claro. el criterio. Con respecto al partido con Ñublense, ya yo voy a diferir con ustedes, chiquillos. Para Yo creo variar. que Ranger, voy a diferir, voy a decir por qué. Fundamento. Ranger entró sin actitud, primero que nada, con respecto al partido que vimos con De local. de local. Vi un equipo apagado, un equipo lento, un equipo sin chispa, un equipo desordenado, como dijiste tú, Eduardo. Un equipo que, no sé, una sensación como que lo que hicimos con Ñublense en Talca bastó y sobró. Como que se conformó. Exacto, no hubo ese deseo de decir, pucha, jugamos bien en Talca, hagamos este mismo partido acá, por último para avanzar de llave. Claro, un Rangers que tiene buenos resultados de visita también. Por Y eso- eso es lo que nos exacto. impresiona de cierta Sí. manera y Por nos eso- preocupa. Y ojalá ocupe también a Emiliano Astorga el desempeño. Exacto. Por eso te digo, Rangers Se pensó que Ranger pudo haber hecho mucho más. Yo creo que sí. Yo creo que Rangers simplemente se conformó con el partido de local, dijo ya hice la tarea, como se dice, y Muchos estarán diciendo. Y ahora- Muchos estarán diciendo a lo mejor, A ver, bueno, que esto es un no equipo sé. jugamos contra un equipo de primera división, Ñublense, en fin, de la mitad de tabla. A lo mejor no es un parámetro, como para decir que Ranger pudo haber clasificado ya de visita, que es su fuerte. no, pero para haber este hecho una pelea campeonato. mucho más, sí. Por eso, claro. Lógico que también la expulsión condicionó un poco, pero como que tiraron el partido inmediatamente a Ranger perder, o sea, prácticamente no... Un equipo dormido, como se Claro, quiere decir. Y prácticamente no llegaron al arco. No llegaron, Esto, no ni siquiera llegaron. patearon ¿Cuánto? al arco. O sea, Dos o tres veces. fue Se vio complicado. un equipo largo, Claro, mal por posicionado, llegando tarde a la jugada y donde la clave para Ñublense fueron las bandas.
las bandas. El chico Navarro no pudo cerrar prácticamente todo el partido, era un pasadizo ese sector, claro. Y es por ahí justamente donde conectaron los delanteros de Ñublense eran pero súper rápidos. Claro, Sosa que hizo un trick, justamente. Ese fue el verdugo de Ranger. Exacto. Entonces, bueno, los centrales, Felipe, San Juan, tampoco estuvieron tan conectados. Algo que bueno, ha pasado durante la primera temporada del ascenso. ¿Se echó de menos que Kevin Egaña eso estuvo en la banda? Es que Kevin, bueno, es un tema complicado también lo que pasa con Kevin Egaña. Ha bajado su rendimiento de manera paulatina. De hecho, el otro día Astorga justamente tuvo algunas declaraciones referentes a eso. Al parecer hay cosas que no están gustando ahí en la interna de Kevin. Y esperemos por el bien de la escuadra piducana que el jugador pueda subir su nivel. Claro. Porque de lo contrario, y por eso mismo no lo hemos visto considerado o partiendo desde el inicio. Claro. Entonces hay cosas que deben solucionarse en la interna y bueno, tienen que estar todos comprometidos y así lo recalca justamente Emiliano Astorga, que dejó claro que la disciplina era fundamental y quien no respetara eso, lamentablemente tenía que dar un paso al costado. Fue bastante directo. Sí, fue la experiencia de prensa. Fue como un tirón de oreja ahí. Analizar el bajo rendimiento de Kevin. Bueno, depende de Kevin ahora nomás. Ahora depende de él. Nomás, solamente tiene que ver. Si quiere recuperar la titularidad, tiene que jugarse. ¿Algo en el tablón virtual, Eduardo? Sí. Nuestros queridos contactulos ahí que... Marcela Vergara dice, el partido de vuelta era lo que muchos creían, pero no querían aceptar. Una derrota esperable, lamentablemente no estamos para jugar en primera. Duele, pero es la realidad. Los jugadores no entran enfocados en el partido. Esperemos que la segunda ronda sea distinta. Más que entrenamiento físico, podrían trabajar de alguna manera la mente. Bueno, recordad también que estamos saliendo a través del canal 62 de Pencahue TV, Radio Lila FM 107.1, también, y nuestras plataformas asociadas, el Diario de Maule, Talcavisión, Cevita TV, también muy importante, Más Deportes, y el Baúl Rojinegro, que también está acoplado a nuestra transmisión. Claro. Exacto. Oye, refiriéndome al comentario ahí, claro, efectivamente sabemos que enfrentamos a un equipo de primera división, pero una cosa es perder compitiendo, con algunos errores quizá, o a lo menos que físicamente te puedan superar, porque es evidente, pero no de la forma que pasó en Chillán. No, la verdad es que no es, por así decirlo, un pretexto para el marcador 4-0 en ese partido. Entonces, claramente... Un marcador bastante indigno, dices tú. Indigno, justamente. Sí, porque de para hecho... todo lo que venía mostrando Ranger, fue bastante indigno. Teniendo como referencia la misma Copa Chile, otro elenco. Claro, han caído ante el elenco de primera división, pero luchando a penales, han ganado. O por la mínima. Entonces encuentro que fue demasiado superior Ñublense en ese partido. Por eso a eso es lo que va, que no hubo actitud. O sea, este partido con Ñublense ya como que Ranger simplemente cumplió y listo, y vámonos lo más luego posible. El primer gol fue un balde de agua fría, claro, para todo. Que los jugadores cayeron rápido. Sí, cayeron rápido. Claro. En el primer tiempo ya estaba prácticamente liquidado. Claro, exacto. Sí. Entonces, y no tuvo capacidad de reacción Ranger tampoco. O sea, no, es que por eso te digo, o sea, no Bueno, pero mucha gente pudiera decir, para bien o para mal, no sé si ese pensamiento sea positivo o no, ya lo hemos conversado acá en otro programa, que bueno, ahora Ranger no va a tener más que enfocarse en lo que es el campeonato de ascenso propiamente tal. Así es. Que lo catalogan como algo positivo, entre comillas, que haya quedado eliminado de la Copa Chile, para así definitivamente enfocarse en lo que es el campeonato nacional del ascenso, ¿no? Fuerte apretón estos dos partidos de cara a eso. Esperemos que Emiliano Astorga saque sus conclusiones, que tienen que ser conclusiones firmes ya, porque yo creo que ya las sacó. Ya tienen que estar listos. Sí. Hay otra cosa que no me gustó de estos dos partidos, y bueno, si Astorga me está escuchando y ve el programa, o alguien, cualquiera de Ranger, que le diga, don Emiliano, por favor, don Emiliano Astorga, dígale a sus jugadores que se acompañen en la jugada. Porque uno notó muchas veces que los jugadores se iban solos, ¿no? Y nadie los acompañaba. Y no solamente el partido de allá Chillán, sino que también fue en Talca. Muchas veces iba solo y tenía que estar devolviéndose o mirando para el lado a ver quién lo acompañaba, porque no lo acompañaba ninguno. Existe falta de juego asociativo. Exacto, asociativo. Segundo, señora Astorga, profe,
dígalo a los jugadores, dígale, no sé, enséñenle, no sé cómo lo ve usted, que por lo menos se griten entre ellos. Que se griten cuando hacen una jugada mal, que por lo menos se echen, perdonando la expresión, la puteada, oye, pucha, cometiste el error, en buena onda, lógico. Pero eso es apoyo entre ellos mismos. Yo creo que Rangers en estos momentos, el equipo no es malo, pero está cometiendo esos pequeños detalles que a la larga van a perjudicar en el campeonato. Porque no es solamente este partido de Ñublense, de visita y de local, ha sido durante todo el campeonato. Sí. Eso viene de antes. Que los jugadores no se gritan entre ellos, no se apoyan entre ellos. Y más encima, no se cooperan, no se apoyan. Y no ha sido nomás un partido, han sido ya 15 partidos ya. Entonces, si queremos arreglar esto, por eso el profe Astorga, si está escuchando, o alguien de los que están ahí cercanos, díganle que a sus jugadores le enseñe a gritarse entre ellos y a apoyarse. Si arreglamos eso, yo creo que nos va a ir mucho mejor de lo que nos ha ido hasta ahora. Bueno, eso va a ser importante ya que lo podamos ver en el primer partido que Rangers ya tiene programación. Que ya vamos a ir con eso. Pero antes de eso, Ancar, cordonería, bordados y venta de máquinas. En Talca, Ancar, lo mejor en bordados. Ancar. Y que gracias a Ancar por lo menos tenemos a propósito, tenemos esta nueva tenida que estamos luciendo ahora en el programa. Gracias ya a no nos vemos como los monitos Ancar. Claro, exactamente. Luis, ¿cuándo sería el primer encuentro de Rangers aquí en Talca? Exactamente, bueno, porque el campeonato para Rangers se va a retomar el día martes 16 de julio. La fecha empieza antes, ¿sí, cierto? Exactamente, va a empezar el día sábado 13. El 16 de julio entonces Rangers recibe a Magallanes a las 15 horas. Día feriado. Sí, martes. Buena hora. Bueno, los precios, de acuerdo a lo que sabemos, se van a mantener con la normalidad que hemos tenido durante el presente año. Claro que sí. Sí. Después de eso, Rangers va a viajar hasta Antofagasta para enfrentar el domingo 21 de junio al local ahí en el estadio Calvo y Bascuñán. Y posteriormente tenemos dos partidos importantes porque son de locales. Así es. Y ahí vamos a hacer mucho énfasis, y lo decíamos en el programa anterior, que en esta fecha nos vamos a jugar un 40% del campeonato, porque el viernes contra equipos 26 que están de julio, arriba también, se juegan esos están partidos. arriba justamente. Sí, pues. Viernes 26 de julio a las 7 de la tarde vamos a recibir a Deportes Limache. Quizás, dicen algunos, no es el mejor horario, porque por el tema del frío en esta temporada todavía acá en Talca, pero esperemos que igual el público asista. Y después, el miércoles 31 de julio, vamos a recibir a Barnechea a las 20:30 horas acá en el Fiscal de Talca también. Claro, dos partidos de corrido de local. Con harto frío. Con harto frío va a ser, y también con el temor que existe en todos los hinchas de los partidos locales. No, pero eso también hay que tener una actitud distinta. El hincha tiene que tener una actitud distinta también, Y ahora hay otro técnico, hay otro sistema. Algunos refuerzos que ya los vamos a ¿Cómo nombrar. usted la programación? No, primero que nada, a ver, la programación está bien. O sea, el día 16, el día de la Virgen del Carmen, ahí a las 3 de la tarde. Sí, pues, bueno, día horario, festivo. Feriado, está bien. Sí. Y los demás días, a las 7 de la tarde, tampoco es mal horario. Claro. Horario más o menos todavía. Los rivales. Lo que hemos conversado, o sea, Rangers se la va a tener que jugar. Como dijimos, como dijiste tú, el 40% del campeonato se va a jugar en esos 4 partidos. Ahora, esta segunda rueda, Dale. ahora todos los equipos van a venir Es que con por eso- todo. Porque exacto, ya están ahora- casi todos los equipos reforzados. Por eso, la segunda rueda, ¿Reforzado o con incorporaciones nomás? corporación. Algunos están incorporando nomás, pero no se están reforzando. Yo le llamo, obviamente, personalmente le llamo incorporación. Incorporación. Refuerzo dependiendo del rendimiento Ahí vamos a que ver si tengamos refuerzo o durante no. el año. Claro. Ahí, vamos a ver qué Claro, pasa durante el ese es un refuerzo. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de los Pero refuerzos. Rangers, como les comentaba, va a tener que ponerse las pilas de local sobre todo, y como expliqué delante, el tema de Rangers más pasa por lo que dije, redundando, ¿Sí? de que Astorga va a tener que ver ese asunto psicológico y ese asunto de acoplamiento como Claro. equipo.
Porque más realmente- compañerismo entre ellos. por eso, Sí, complemento como manejo equipo. de la frustración Manejo de también todo, es importante. Porque uno ve que no lo está logrando. Durante 15 partidos uno vio lo mismo y estos 2 últimos partidos uno notó de nuevo la misma. ¿Y ahora tú crees que no está siendo demasiado categórico con Astorga, sabiendo que tiene solamente 2 partidos al mando del, Por eso, del uno, conjunto? por eso uno le está diciendo, o sea, uno le está Sí. dándole una idea porque uno ya ha visto los partidos y se ha dado cuenta de esos El partido con Magallanes es la gran prueba, digamos, porque es un partido que Ah, se claro, tiene que el ganar. partido sí, con ¿no? Magallanes- partido Ese va a ser un- un partido va a ser directo. Un partido clave. Va a ser Sí. psicológico. Y bueno, y Psicológico. ojalá que sea con bastante público, Por de una eso, buena el partido vez, con ¿no? Magallanes va a ser psicológico. Claro, depende mucho también del público, la presión que podamos ejercer, una presión buena, una presión positiva, me de todas refiero yo, maneras. para que el rival y cada equipo que venga al fiscal de Talca finalmente sienta la presión, Sí, pues. y así era antes, pues. Recordemos que este estadio cualquiera No, no ganaba visitando a Rangers. Muchas veces jugando en primera o en ascenso, Rangers con estadio lleno se motivaba aún más, ¿no? Y no era un arma de doble filo que jugara en contra del equipo. Al contrario, existía una motivación y Rangers no tenía ningún problema en imponerse prácticamente, ¿no? Vamos al tablón. Vamos a ver qué pasa ahora en esta segunda rueda. Luis Gotti dice, ¿será aporte Manuel López? Es más que Gotti. Tenemos otro comentario de Marcela Vergara. Concuerdo con Héctor. El fútbol es un juego colectivo y no se ve el compañerismo. Juegan individualmente, no acompañan y es importante que ellos en cancha se estén gritando o dando indicaciones de juego para poder hacer jugadas victoriosas. No es un mal equipo, solo falta compañerismo. Bueno, ella también estuvo en Chillán, si no me equivoco. Exactamente. Sí, pues. Nuestra Por amiga estuvo en eso Chillán. el comentario ese. o sea, Sí, pues ella vio lo que hace sucedió. falta eso. Bueno, Yo creo vamos a que ver qué más sucede. que lo táctico y todo, o sea, ese compañerismo, que se grite, que se apoyen, las cosas cambian. Es parte de, justamente. Es parte el del fútbol, fútbol. Aparte- deporte colectivo. Exactamente. Claro, de entonces es todo, importante de el apoyarse, compañerismo gritarse, dentro del grupo. Exacto. Sí. Y todo pasa por ese lado. Bueno, eso lo vamos a ver contra Magallanes, una prueba de fuego ahí también. Por eso el partido con Magallanes va a ser psicológico. Va a ser una presión más que futbolístico, va a ser una presión psicológica para todos. Para Sí, los pues. hinchas, para Rangers, No, pero para todos. hay que hacer la campaña Va a ser correspondiente una prueba de fuego poder, como para actor Es que- igual. es que para sa- poder jugar con un marco de público Es importante, que ¿no? independientemente de eso, Víctor, a lo que me refiero yo psicológico, de que si Rangers pierde, No, pero ya, claro. estamos poniéndolo en todos los casos. Pero no- Rangers Pero pierde. pongamos en el Ya caso de que atacando Rangers resultados. gana. Positivo. Oye, A ver, pero que, pongamos en el la caso de que opinión, Rangers gana. Rangers porque ganando se va, estoy pero dando por la un... opinión porque es Es psicológico. que usted siempre dice un Sí. resultado y pasa No, ese yo no he resultado. dicho ¿Por qué usted dice No, si no, Rangers no, pierde? No, pues señor. No, pues el otro día dijo Yo lo lo- mismo, pues dijo, no, allá en Chile van a No, perder. no, ahí- Pasó. no. O sea, Ahí no pájaro estoy- de mal agüero. que se- Ahí no estoy de acuerdo con usted, pues señor. ¿ah? Al contrario, si Rangers gana, se va por un estoy tubo, dando señor. La opinión psicológica. ¿Por qué el partido es tan psicológico? Sí, pues, Ya, pero si psicológica Rangers- positivamente, pues señor. Y si es negativamente, ¿Pero por qué negativamente? Hay que pensar positivo, señor. No, Que sí, Rangers pues, tiene que Rangers ganar y va a ganar tiene ese partido con Siempre piensa Magallanes. negativo. Siempre, es muy negativo. Ahí- a veces hay que pensar negativo, Oye. hay que sacar las cosas positivas. Barder el No, tablón usted, virtual. usted siempre ha presentado negativo. ya Barder salió el todo tablón real. virtual. Barder el tablón virtual, con esa opinión. Ah. Tenemos un saludo, Ricardo Acevedo Pérez. Saludos a todo el panel desde Punta Arena. Esperemos jugar antes de criticar a Astorga. Mira, Saludos. desde Punta Arena, nuestro Punta Arena. auditor Ricardo más Acevedo Pérez. austral del mundo. Austral del mundo. Ah, y saludo también a ese grupo hermoso que de los puros rojinegros, que seguro más de algunos nos debe estar viendo a esta hora de la noche. Tarde noche. Bien, y antes de empezar a analizar lo que son los refuerzos propiamente tal. ¿Dónde refuerzo? ¡Uy, pero cómo ya! Vamos a ir con eso ya. Para, Incorporaciones. Ya. para Incorporaciones, nuestra usted. seguridad, Tranquilo, Víctor. tranquilo. Sí. Ya, pues para nuestra seguridad. Pablo Luna, Ah, a propósito, capaz que no estén esperando afuera. Pablo Luna, preocupado de la seguridad de Maule y siempre apoyando el deporte. Los mejores completos de Talca están donde Alex, horario de atención de lunes a sábado de 12 a 20 horas en la 1 Oriente 16 Sur. Donde Alex, Ancar, cordonería, bordados y venta de máquinas. En Talca, Ancar, lo mejor en bordados. Nos acompaña también la Mona Pizza en 5 Sur 2071, 13 y 14 Oriente. En 1 Oriente también 1110, frente a la Plaza de Armas, justo al frente. Y en su casa matriz, donde tienen las mejores pizzas a leña, en la 9 y media Sur, 8 y 9 Oriente, número 1530. Teléfono de contacto 71 26 40 944, 71 26 40 944. La Mona Pizza. Bien.
Antes de entrar en lo que es el panorama de refuerzos, un pequeño acápite lo que fue con Ranger femenino, ¿no? Sí, pues bueno, el día sábado Ranger recibió a Curicó Unido, nada más ni nada menos, en un nuevo clásico del Maule. Igualaron 1-1, ese fue el marcador. Un partido impreciso, ¿ah? Varias imprecisiones en las cuadras de Alquina. Lo estuve viendo también. Curicó vino con todo, quería quedarse con el triunfo, pero finalmente el marcador terminó igualado. Es tercera vez que se veían las caras durante el año. ¿Ya? Ranger, el primer partido con Curicó acá en Talca, ganó 2-1. Después nos devolvieron la mano, como se dice, en Curicó y nos ganaron por el mismo marcador. Y finalmente acá igualamos. Empate. Un campeonato raro, ¿ah? Siempre se ha dicho, bueno, ellas mismas lo saben, y las seguidoras del fútbol femenino, un campeonato del ascenso mal diseñado por la NFP. Hay que decirlo. El fútbol femenino, a ver, yo a veces sigo el fútbol femenino y realmente es un campeonato que como no tiene mucha importancia para fanáticos en cierta forma, entonces los dirigentes no le ponen mucho empeño tampoco al respecto. Puede ser. Se cumple con lo mínimo. Claro, eso es Claro, lo mínimo, en eso general, es lo desde la NFP hasta Claro, el trabajo de los hasta clubes, todo, hay hasta que los decirlo. dirigentes, por eso estoy hablando ¿Qué tal del el marco de femenino. público? ¿Usted estuvo también en la transmisión, ¿no? A través Sí, de yo Más estuve Deportes. a través de Más Deportes justamente pues. en la Claro. transmisión, poca gente. Bueno, es que el partido de 100 ayer se jugó. personas quizás a las 11 de la mañana. Ya, y el Sí, día... pues generalmente, Ya, claro. generalmente los horarios tampoco son los mejores. Este año hay que decir lo que se logró que Ranger jugara en el fiscal de Talca. Eso es un logro. Debiese ser lo mínimo, pero Claro. en el fútbol femenino así. Generalmente los elencos de otras regiones hacen de local, valga la redundancia, en el complejo. Sí. Complejos, Claro, y en ocasiones a puertas cerradas. Entonces, Exacto, eso. falta mucho trabajo en el fútbol femenino a nivel general y esperamos que acá en Ranger las cosas se puedan cumplir. Hay que ir de poco a poco. Por lo menos el fútbol femenino ahora se le ha dado un poquito más importancia a Ranger, por lo menos, con respecto a antes. Claro. Por lo menos ahora. Sí, po. Se le Ahí da se, puede, importancia. ahí se puede rescatar algo positivo entonces, don Héctor, Por ¿cierto? eso estoy comentando. Muy bien, lo felicito. O sea, porque por lo menos antiguamente los dirigentes de Ranger no estaban ni ahí con el campeonato femenino, las chicas tenían que jugar en la cancha de comercio, sin indumentaria, sin nada. Pero ahora por lo menos Se ve más apoyo. se ve un poco más de apoyo. Y es más también, acuérdense que ahora también entra la regla de que tienen que ser contratadas. Pero no todas, ¿ah? No, pero Existe un por eso, mínimo. porcentaje, claro, sí, pero ya, tienen que tener Sí. un contrato. exactamente. O sea, entonces también tienen que entrar ya Claro. a invertir un poco para poder contratar jugadores y que estén mucho mejor. Sí, pues de hecho implementados. antes ni siquiera era obligatorio el tema de la ambulancia. Nada. Ahora si no está la Obligación, ambulancia, no el se partido juega. no comienza. Claro. Exacto, por eso Claro, que- por la precaución, porque pasaron cosas. No, Pasaron, sí, varias como cosas. siempre en Chile pasan cosas, cosas. y posteriormente reaccionamos ante lo hecho. Exacto. Sí. Francisco Aravena dice saludo al voluntariado de Más Deporte. Sería Luis. Ah, perfecto. Gente de Más Deporte ahí también conectada, Claro. colegas. Está bueno. Jimmy Díaz dice hola, buenas tardes, saludos al panel. Vergara no es para Ranger, se supone que los refuerzos son para cumplir un objetivo, no para Ya, por ahí vamos. mantenerse. Son los comentarios que nos llegan. Hoy ese partido lo dijimos, ¿eh? Empataron a 1, ¿cierto? Sí, pues, el marcador fue 1-1. Abrió la cuenta de la Ya. Juricana y empató Ranger Sí, después. exactamente. Bien, 1-1, final. Partido interesante. Pero, Bien. como decimos, a mejorar. Y ojalá que los refuerzos nos ayuden a... Y que te siga A apoyando el mejorar. fútbol femenino como Sí, pues. se está haciendo hasta ahora. Bueno, les cuento también que esta transmisión está siendo compartida y transmitida también por Patricio Valenzuela para la gente de Curanipe. Así que este programa Saludos se a los está amigos viendo, de Curanipe. se está viendo en gran parte de la región del Maule, porque estamos a través del canal 62 de TV Cable y TV Canal de Pencahue, Y 107.1 Radio Lila, también de Pencahue, y nuestros medios asociados Más Deportes, Cevita TV, por supuesto el Diario de Maule y junto a Talca Visión y también
estaría llegando? Va a depender. Vergara, Gotti, ¿ah? Va a depender. Puede ser. Por eso, va a depender. ¿De qué es va a que, depender ver, ahora, Es que lo que pasa es lo siguiente. don A ver, Héctor? yo por lo menos, a Sergio, yo creo que es una incorporación. No ¿Más que refuerzo? Incorporación. Sí, no es refuerzo. No es refuerzo, incorporación. O sea, no le gustó, Porque- no le gustó, no le es gusta lo primero Ferreira. como juega. No, pero a priori. Incorporación. A priori. Subió a primera con Cobreloa el año pasado, fue es un campeón, jugador ganó la Copa. interesante, yo también lo vi con Cobreloa, ¿Sí? un extremo bien habilidoso, rápido, ¿Ya? pero va a depender, por eso les digo, va a depender quién lo acompañe. Volvemos de nuevo a lo mismo Lo que mismo, atrás. Exacto. Es lo mismo que pasa con Gotti, ¿sí? No tiene un creador que pase la pelota, lo deje a tiro de gol. No va a servir de No nada. hace nada. Es lo mismo que el extremo. El extremo ya, te puede llegar a línea de fondo. El paso, el centro. Entonces, ahí va el punto. O sea, usted esperaría un poco antes de Esperaría antes de catalogarlo como refuerzo. Antes de. Porque va a depender mucho de eso. Es lo mismo que lo que decían, viene Manuel López. Ya, podría ser. Pero todo va a depender que el creador. Pero jugaron con Gotti el año pasado juntos. Po. Entonces es una sociedad que ya se conoce. Po. No, si esto lo conoce, por eso te digo, va a depender. Ya se conocen, pues, o sea, cómo lo debería ser más ocupa el fácil. director. Debe ser más fácil. Por eso hay que esperar con calma. Lo Por lo importante es menos- que Gotti no juegue tan retrasado, no buscando pelota más atrás. Sí, sino Gotti que tiene juegue que estar arriba, ¿no? posicionado como 9 netos. En su sí. puesto, en su Yo puesto. creo que no tenemos para qué darle Sí, más es vuelta, verdad. claro, porque tendría que estar en esa posición, que es lo mejor que hace. Bueno, en realidad Astorga ya lo situó como centro delantero neto. Claro, y él Entonces, los claro. conoce a los dos, entonces Claro, yo lo- esperemos yo lo que conozco. de esa sociedad que se podría evidentemente formar nos pueda traer importantes resultados. Sí, Es lo importantes que todos réditos. buscamos. Sí, pues. Exactamente. Es la idea. Es la idea. En el tablón virtual tenemos algo, Tablón. Eduardo. Manu Tonino dice, viene de clubes mexicanos de poca calidad, es decir, un fútbol débil ante lo que se pide y se necesita. A menos de 12 días aún no convencen los llamados refuerzos. Luis Jara, Vergara jugó en Aurora de Chile de Talca, después pasó a Universidad de Chile. Sí. Claro, tiene también recorrido aquí en el amateur nacional ahí en su inicio. Claro. Patricio Vergara Sáez, saludos desde Curanipe, hermano de Sergio Vergara, oriundo de Curanipe con una amplia Amén. trayectoria futbolística, siempre deja todo en la cancha y moja la camiseta por cada equipo. Es lo que he estado viendo. Saludos. Oye, a propósito, alguien decía por ahí que el nivel que estuvo en equipos débiles del fútbol mexicano, pero yo creo que el fútbol mexicano, con sus pros y contras, puede estar un poquito más sobre la media del fútbol chileno, Claro. tal vez, ¿ah? Sí. Yo diría que no tanto. El Sí. fútbol mexicano, Yo creo que- más marketing, más de. Pero no te fijes de tanto en la negocio. selección mexicana que han dado abajo, pero fíjate más en el fútbol por equipo, digamos, en la competencia mexicana, que es más exigente, un poquito más exigente. Es más creo yo. marketing la cuestión. Claro, sí, igual hay que tener en cuenta que estamos trayendo un refuerzo para nosotros estamos en el ascenso, ¿ah? No Sí, estamos po, en por eso. primera división, entonces creo yo Por que eso los digo. niveles debiesen estar bien situados Sí. para Las comparaciones, las digamos. comparaciones exactamente entre el fútbol de allá y el ascenso Claro. chileno. Y como lo decíamos anteriormente, ya sabemos qué es lo que rinde Sergio porque estuvo en Cobreloa, entonces Claro. es la categoría justamente. Ujú. Claro, esperemos como se dice que para... Hay que esperar. Claro, hay que esperar cómo Esperar cómo con se calma. dan las cosas. Claro. Pero a mi parecer, y cerrando ahí el punto, es una buena incorporación, interesante. Creo que podría dar mucho que hablar y esperamos para todos que así lo sea en este segundo semestre. Marcela Vergara dice, Vergara es un excelente jugador, solo tiene que tener complicidad con el equipo. Exacto. Sato Caricatura manda saludos. Manu Tonino dice, Héctor tiene razón, Gotti López y el recién contratado no serán la solución. Exacto. Porque va a depender de. Ese es el tema. Siempre, y yo lo voy a seguir diciendo, lo he dicho no sé cuántas veces, no sacamos nada contra 5 delanteros si no tenemos un creador que la Bueno, también Claro. se dice que, bueno, buen punto ese. Claro. También se dice que habría un nuevo delantero en ranking, estaría un alto porcentaje ya
prácticamente finiquitado. Estamos hablando de Manuel López, ¿no? Manuel López. Claro. Estaba casi listo. Sí, según- de hecho Mauricio Segovia, bueno, se le consultó el día domingo post partido Ujú. y bueno, él dijo, yo no voy a asegurar nada mientras no esté la firma ahí en el papelito. Faltan algunos detalles, parece, Pero ¿ah? indicó que durante esta semana iban a tratar de tener todo cerrado ya y firmado para que comiencen a trabajar, porque tienen que conocer el equipo, habituarse un poquito, como se dice, y llegar de la mejor forma a este partido, porque aquí no tenemos más pruebas. Sí, pues ya tenía- hay que llegar a jugar y a competir al Tendría tiro. 2 semanas para aclimatarse, Totalmente. más nada. El otro Sí. programa. Así Nada que, más. bueno, si esperemos que sea López, que conoce la zona, sabe lo que viene, así que si es que fuera él, justamente me parecería también una muy buena carta. Y la tercera carta es donde están las dudas. Poco Sí. se ha hablado Sí. con el tema, algunos habían dicho que sería un defensa, no sé si eso ha cambiado en Un este... defensa en este- central, claro, central, si eso sí. ha cambiado en esta era Astorga. Yo creo que sí, yo creo que sería necesario un defensa y me estoy dudando un poquito Parece que ya si no, un ¿eh? lateral Izquierdo. izquierdo. Bueno, Sí, pero también se habló de un volante ofensivo, Un volante un creador. creativo. claro, Es que por eso Entonces, es lo que Parece que conversamos. ese volante creativo parece que ya no viene, creo. como que se ha que se caído un está poquito esa idea. descartando. Sería un delantero más y un defensa Por también. eso ahí Astorga yo creo que le sirvió estos dos partidos para lo mismo, o sea, ver dónde podía hincar el diente. Claro. La defensa yo creo que, no sé, como lo veo yo, mi opinión personal, yo creo que defensa no va a traer. Yo Que no creo se que va a va a gastar el tratar, cupo ahí. yo creo que ¿Se van a se ocupar van a los tres? jugar por un creativo. O sea, ya, se van a ocupar los tres. Yo creo que sí, los por un tres- creativo. los tres cupos. Porque Muy bien. lo que explicaban delante, en defensa no está tan mal Ranger. Es cosa de orden. Y es cosa de lo que dijimos en delante, que se acoplen, que entre ellos mismos se griten y se apoyen. La defensa de repente aguanta, pero Por eso. hay errores que le cuesta caro. Por eso te digo. Pero lo que es adelante, aunque traiga tres delanteros, si no tienes un creativo que te dé la pelota, que te deje la pelota ahí para hacer el gol, Sí. no sacáis nada. O sea, todas las fichas están apostando a Mauro González, entonces. Que si es que no se trae ningún Exacto. creativo. Si no se trajera, O en su entonces defecto, está Ábalos, que a también todo puede- Mauro González. Claro. Claro. A mí lo que me queda dando vuelta es las declaraciones que tuvo Astorga hacia Kevin Egaña. Eso me hace un poquito de ruido del que él no esté conforme y por ende trate de buscar una alternativa ante el desempeño que ha bajado de Egaña. Sí, de que le ganó. Claro. Porque cuando entró con Ñublense acá el domingo, tampoco aportó mucho. No. Qué bien, Claro, de hecho pasó por ahí una de las anotaciones Sí, pues. del empate y Claro. bueno, acá tuvo pocos minutos en Chillán. Recordemos que Ranger terminó con dos jugadores expulsados Dos ese jugadores día. expulsados. Sí. Sí. Rey. Claro, justamente Y expulsado gol. Reyes, nada que Gonzalo decir. Reyes, a los minutos 82. Claro. Sí. Oye, hay que decir también a propósito de esas expulsiones que no inciden en el inicio del campeonato. No, eso es Copa Chile. y Copa Chile se Aparte. cumplen en Copa Chile. Para En el campeonato próximo no año. Ese es otro tema, claro. están habilitados para jugar Exacto. contra Magallanes el 16 de julio. Vamos a seguir leyendo. Patricio Andrés Valenzuela dice: saludo a todos mis curanipeños, acá desde el panel de transmisión, orgulloso de mi coterráneo. Manu Tonino dice: el fútbol mexicano es pésimo, indisciplinado, campeonato y otros detalles. No es relevante el fútbol azteca. Robin Rodrigo dice: Vergara es un puntero y rinde mucho, más que Ibáñez o Reyes. Es buena solución de Astorga. Por eso por eso dos futbolistas va a estar muy competitivo para poder luchar un puesto. Manu Tonino, López llega
Cancar, lo mejor en bordados. La Mona Pizza, 5 Sur 2071, 13 y 14 Oriente, 1 Oriente 1110, frente a la Plaza de Armas. Casa Matriz, con las mejores pizzas a leña, ahí en la 9 y media Sur, 8 y 9 Oriente, número 1530. Bueno, contacto 7126 40 944, 7126 40 944, La Mona Pizza. Ya está todo dicho con respecto a Rangers. Las cartas ya están echadas. Sí, yo creo que Esperar. hay que esperar con calma, por lo menos se ve por lo menos un trabajo un poco más serio. Sí. Así es. Se nota un poco más serio el trabajo. Se ve que Astorga, como lo comentamos, Tiene llegó dedos pa'l y piano. empezó a dar tiro a jugar y a ponerse el overall, así que La prueba de fuego va a ser Ahora contra no hay Magallanes. excusas, como se dice. exacto, Prueba de fuego contra Magallanes. contra- Totalmente. El 16 de julio. así es. Y como con- dice una voz del más allá, una voz en off, así como estamos, así como me un está, pequeño acápite Sí. para lo que fue el desempeño de nuestra selección chilena. tú don me das Héctor. el paso, Uy. Víctor. Como dijimos en delante, que Como como dijo dijimos. Manu, de que el fútbol mexicano era ¿Sí? malo y todo, bueno, ahí está México, que ha eliminado la Copa América también. Totalmente, así un fracaso también, por algo igual que será, nuestra selección. Igual que nuestra querida selección. Así es. La ¿Qué le pareció cual- el desempeño de la selección, don Héctor? A ver, la selección chilena, Independientemente de los paupérrimos arbitrajes. no, el ¿eh? arbitraje es otro tema, Horroroso, sí. claro, salió perjudicado y todo lo demás. Pero la selección chilena jugó sin actitud esta Copa América, sin orden, sin disciplina, ninguno sabía lo que estaba jugando. Un equipo que no, yo diría que le faltó alma, a este equipo. Alma de querer ganar la Copa o llegar más allá, como que no sé, no la noté con esa energía, esas ganas. Mismo Alexis Sánchez, por ejemplo, contra Perú, se dedicó más a pelear que a jugar. Contra Argentina, todo hacia atrás, ninguno trató de ir un poco más adelante. Oye, desde el año 2004, que una selección no pasaba la primera ronda Claro, en una Copa América. Y del año 1917, que quedaba eliminado, pero sin anotar ni un gol. O sea, claro, ese es el Ese tema. es un más de tema. 100 años que Solo no se notaba un gol en la tema. fase previa, digamos, en la fase de grupo. Sí, sí, O sea, ese es el tema, fue un ni un solo gol. Sí, Fracaso. O sea, lo que dijimos la otra vez se ha retrocedido bastante con Se ha respecto a lo que Gareca mostró al principio, especialmente con los amistosos, ¿no? Claro. Sí, Con Paraguay es una semana atrás, con Francia ya. sí, en fue Europa. demasiada diferencia los partidos Sí. amistosos con la competencia plena. Sabemos que obviamente existe una diferencia entre un amistoso y una Copa América, pero la verdad, como bien lo decía Héctor, falta actitud quizá, más personalidad a los jugadores que se han ido uniendo a la Roja. Le falta eso, esa chispeza quizás, por así Claro, decirlo, como chispeza, se ¿no? dice acá en nuestro país. Y yo sí, bueno, separar lo que fue el arbitraje, que para Claro. mí hubieron temas Errores, puntuales claro. en los 3 partidos. Ujú. Y esta como que fue la guinda de la torta, ya, como se dice. Pero en lo futbolístico, Dejó harto que poquísimo, desear, sí, pues, mucho que totalmente. desear. La estadística es clara, no anotamos ningún gol en esta Copa América, así que desde ese punto de vista yo creo que no daba para más el avanzar hasta un hipotético cuarto de final, que no hubiésemos enfrentado a Venezuela, de hecho, porque así estaban hechos No, los pero- cruces. Así es. Así que a seguir trabajando, porque en septiembre se vienen 2 fechas más de las eliminatorias. Exacto. Vamos a tener que visitar Argentina en primera instancia, Nuevamente. claro. Claro. Y posteriormente recibir a Bolivia, A Bolivia. acá en Chile, un Bolivia que también una 0 pésima puntos, nada. estadística Claro. para variar, pero es de cuidado la eliminatoria, siempre es de cuidado, Sí. porque recordemos que la eliminatoria pasada empatamos con Bolivia acá en Así Chile, es. sí, de Sí, pues. de los puntos que perdimos tontamente, por así llamarle. Con la sarta en la banca fue eso, ¿no? Claro, Claro. solamente logramos un empate con Bolivia en Chile. Entonces, para mí, esos puntos hay que asegurarlos, son 3 puntos. Y con Argentina, al menos Hacer lo que se tratar de pueda. buscar un empate allá en Buenos Aires, posiblemente, donde se va a jugar ese partido. Así es. Está complicado ya. No, Está complicado. Sí, nuestra voz en off nos dice que el arbitraje. Mario Torino dice: ya lo está de comentamos, cumpleaños Diego Silva, ayudante lo de comentamos. Astorga, Talquino, excelente persona, felicidades. feliz cumpleaños. O sea, Saludos ahí Rossi. para Diego Silva. Diego Silva. Sí. Robin Rodrigo dice: lo malo de Chile es el fútbol. Lo digo porque acá los equipos chilenos no trabajan nada con los canteranos. Por eso nos cuesta mucho buscar ese recambio. Y lo siento por Pablo Milán, no va a llegar a nada. La selección, si no, es un fracaso.
Si estamos de acuerdo, o sea, a Es ver, otro tema. una cosa es la selección y otra cosa es Pablo Milán, es otro caso aparte, Sí. que realmente el fútbol chileno, lamentablemente... Y no tiene peso también a es nivel malo. internacional, ¿ah? Eso me voy a tocar justamente. Sí, no tiene que peso, tuvo ahí ¿ah? un diálogo fuerte con un periodista Canal 13, Sí. José María del Pino, Claro. corresponsal allá. Claro, donde el periodista le hizo unas consultas, por así decirle, que tenía poco peso. Milad quizás tomó entendió por el mal. otro lado, Claro, entendió peso por el tema de Jado, o sea, desde ese punto de vista, que él quería hacer las cosas bien. Pero en realidad profundiza la crisis que, Sí, de que en todas realidad maneras, tiene sí. el fútbol chileno. ¿Ah? Exactamente. Y sobre lo otro, sobre los jugadores jóvenes, claro, existe una diferencia abismante. Porque un jugador, por ejemplo, brasileño o argentino con 17, 18 años está siendo vendido a un equipo europeo. Claro. Mientras que para nosotros, un jugador de esa edad todavía es un niño. Y de Claro. hecho a los 20 todavía nosotros seguimos entregando palabras. No, jugador joven. Exactamente, lo seguimos tratando ahí como Lo guaguita seguimos todavía. tratando justamente No, como huevita y claro, ahí está la a los 20 diferencia. tiene que estar formado ya, jugando Tiene que afuera. estar jugando y Sí, recibiendo pues. la presión, por así decirlo, lo que es un partido de fútbol. Entonces, cuando eso mejore y cuando los clubes también inviertan en sus divisiones menores, creo yo que podríamos tener resultados a nivel selección. Oye, conste que Milad es vicepresidente de la Conmebol. Es de papel. Siendo hombre- Es de papel nomás. Exactamente. ¿Presidente yogur? Claro, es papel. Claro, No, no. muchos decían que debería renunciar directamente a su cargo porque no tiene ningún peso a nivel internacional. Mira, que renuncie o no renuncie no va a solucionar nada. No, Yo no pensaba por nada. por eso. No, porque en realidad el tema, cada No, decisión que se claro. toma la NFP lo ven los clubes. pues, Oye, ojo cada con eso, presidente. ojalá que los arbitrajes no nos perjudiquen tampoco en la eliminatoria, Ese es otro punto. porque nadie asegura que lo que pasó en la Copa América se repita en la Nadie en las asegura que la clasificatorias. Argentina-Chile lo arbitre Roldán nuevamente. Roldán de Exactamente. nuevo. Complicado, Puede ser, complicado. puede ser. Y Ranger en este instante, Ranger. Bueno, Ya, la oye, selección en este instante está fuera del mundial, ¿ah? Estamos en Fuera. octavos. Sí, pues. Octavos, pues, Por estamos eso. lejanos ahí a la zona de clasificación, Sí, pues, sí, teniendo en sí, cuenta sí. que esta vez son más cupos. O sea, igual estamos fuera. Exactamente, imagínate. Y una Venezuela sorprendiendo ahí en los primeros Así es, lugares. Venezuela sorprendiendo. Sí. Salió ¿Sabes? primero en su grupo. Juega ahora con, Sí, precisamente no, con y Canadá. la eliminatoria ¿Ah? también, pues. Está hasta el Bien. momento. Está bien instalado en arriba, el está mundial. clasificando. Cuarto, Sí. Es un hecho histórico. Sí. Sí. Sí, a ver, pongámosle un poco ficha a Gareca, a ver, no seamos tan lapidarios. Yo diría que Gareca para esta Copa América fue simplemente a probar los jugadores, ver qué jugador les servía y qué jugador no les servía. Jugadores destacables, Tú lo a ver, destacaste en el baúl rojinegro también, eso, ¿eh? Sí, lo dijiste. fue a ver los jugadores que le podían servir y qué jugadores no le podían servir. Jugadores destacables, yo diría que Arias, a pesar de todo, el arquero Un tuvo buen un arquero. buen desempeño que le puede dar cierta confianza. Gareca lo puede ocupar. Para mí, Cortés el segundo Es que por eso, es que depende, por eso te digo. Pero, Depende del pero caso, dice usted. Yo creo tiene que la el prole- opción si es que Bravo no sigue. Sí, no, si el problema de la selección no está en el arco. No, no está en el arco. Ese puesto está bien cubierto. Inoski también otro de los buenos Por arquero jugadores. nos quedamos. Inoski. Por eso, Por exacto. eso te digo, Inoski también yo creo que jugó Sí, un no, sí, buen está bien, exacto. partido No, si la también. deuda está en otros puestos. De mitad de Héctor. cancha para arriba. Por eso. Sí, de hecho, mucho. ¿Quién más Exactamente. podríamos decir? No sé qué otro jugador que ustedes vieron. ¿Alexis Sánchez jugó en esta copa o no? Parece No, que Alexis jugó. Sánchez no. Sí. Mira, ¿En serio? de la vieja generación, Mauricio Isla sigue rindiendo. Mauricio no hay Isla un mantiene reemplazante rindiendo a hasta pesar la de todo, fecha. mantiene rindiendo. Isla sigue Exacto. siendo Sí, superior. con la única diferencia es que ya no se desdobla y no Claro, no no, va en busca de ya, atrás. no, el mismo ida Ya, y vuelta. sí, pues los Pero años sigue, pasan, ¿ah? sigue rindiendo Sí. de una manera óptima para una competencia. Lo poco sudamericana. que jugó Valdés también hizo buen partido también. Sí. Lo poquito que jugó. ¿Qué ¿Habló más? virtual? Son 2, 3 o 4 a lo más que rindieron. O sea, tampoco le convenció Chile a la Copa América. No, tampoco. De las decepciones, Sí. yo por lo menos, no sé qué opinan ustedes, de las decepciones, Chico Ávila, con respecto al partido con Paraguay. que Sí, hizo, porque anotó 2 goles. O sea, 2 goles. Todos acá pensamos que iba a tener un casi desempeño pasó mejor. desapercibido Claro. casi. Sí. El otro que también me decepcionó fue el Chico Osorio. ¿Usted?
El chico Osorio, que también tenía mucho pergamino y tampoco se Se vio. esperaba harto Osorio. Y acá Había una no. apuesta tremenda por él en esta Copa América. Claro, entonces Y fue también una desilusión. una desilusión. Entonces ahí hay que ir matizando. Yo creo que Gareca lo tiene que tener claro y ver qué jugadores le sirven y no. Y de los antiguos, Alexis Sánchez también decepcionó. Se dedicó más a Sí, pelear que a exactamente, jugar. más a discutir. Exactamente. Vargas, dentro de lo que él es Vargas, y Bravo, que yo creo que fue el mejor de todos en líneas generales. Ese es mi jugador. Bien, y con esta última opinión estamos dando por término el programa de hoy. Nos encontramos siempre el próximo martes a las 20:30 horas. Siempre a través de el Diario de Maule, Talca Visión, Más Deportes, Cevita TV, TV Cable, Canal 62 de Pencahue, Radio Lila FM 107.1, el Baúl Rojinegro que también se acopla a nuestras transmisiones y por supuesto siempre, por supuesto Ancar Cordonería, bordados y venta de máquinas en Talca. Ancar, lo mejor en bordados, donde Alex, Pablo Luna, siempre también preocupado de la seguridad de Maule y siempre apoyando el deporte, por supuesto la buena pizza, 5 Sur 2071, en 1 Oriente 1110 y en la Casa Matriz 9 Sur con 8 y 9 Oriente 1530. Y de esta forma nos estamos despidiendo hasta el próximo martes, querido Concepción. Sí, Dios quiera. Que estén muy bien. Estamos viendo. Chao, muy buenas tardes. El Diario de Maule, Talca Visión y sus medios asociados presentan Desde el Tablón, el programa deportivo local, regional y nacional, con los mejores panelistas que analizarán e informarán todo el ámbito